Bendiciones una vez más, Dios los bendiga. Pues hoy tengo esa enseñanza que te había comentado hace como 2 semanas por ahí, que se llama Un corazón de pastor. Vamos a comenzar primeramente con una oración para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo que tanto tú como yo nos hemos tomado para su palabra, para ser edificados en su palabra y que este tiempo no sea en vano. Amén. Dios Padre Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias en este día, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, Señor. Que esas misericordias son nuevas cada mañana para nosotros, Señor. Venimos delante de ti, Señor, poniéndote este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tu Espíritu Santo el que nos hable a nuestro corazón. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Esa palabra que edifica, que alimenta y que levanta, Señor, y que da fuerzas para seguir adelante, Señor. Te pido que tomes el control de mí, de mi mente, de mis labios, de mi corazón, para que dé tu palabra, Señor, para que sea palabra tuya y no palabra mía, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar leyendo el día de hoy en Primera Pedro. Solamente vamos a desarrollar y vamos a profundizar en solamente esos versículos. Primera Pedro 5 del 1 al 4. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar desarrollando en la enseñanza solamente en este capítulo, en 1 Pedro 5 del 1 al 4 nada más. Vemos que Pedro escribe esta carta a creyentes que están pasando pruebas. En la carta de Primera Pedro, él escribe a creyentes que están pasando por pruebas. En ese contexto mismo, instruye a los ancianos de las iglesias que había en aquel tiempo, las iglesias de la iglesia primitiva. Que pues los ancianos tipifican los pastores, para que quienes lideraban esas iglesias lo hicieran, ¿verdad?, con el carácter de Cristo. No tratar, ¿verdad? Esto no se trata simplemente de un cargo primero, sino del corazón del pastor. O sea, esto del pastorado no es solamente un cargo, un título, sino esto tiene que ver con el corazón. Y yo siempre lo he dicho y otra vez, aunque parezca cantaleta, lo voy a repetir. Todo el caminar con Dios, tiene que ver el corazón. El corazón. ¿Ok? Entonces, la iglesia de Cristo, siempre hablando la iglesia de Cristo en general, todos los cristianos, ¿ok?, siempre han necesitado pastores, pero no cualquier tipo de pastor, sino pastores con el corazón correcto, Pedro era un hombre que caminó con Jesús. Prácticamente caminó con Jesús
vio sus lágrimas, vio su dolor, escuchó su voz y él quiso también aprender y aprendió, ¿verdad? Del carácter de Cristo. Ahí, como dice un dicho, ¿verdad? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Sí o no? Dice ese dicho popular, es un dicho popular. Y es cierto, porque con quien tú te juntas o quienes son tus amigos, tus acompañantes, tus juntas, ¿verdad? Eso se te pega, o sea, son de influencia para nosotros como humanos. Entonces tiene mucho que ver con quién caminas, ¿ok? Con quién te relacionas. Pedro caminó con Cristo y aprendió del carácter de Cristo. Ahora, el Pedro que vemos aquí, claro, no era el Pedro del principio, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó, lo escogió, eso fue desarrollándose. O sea, si estudiamos la vida de Pedro, que estaría muy bien estudiar la vida de Pedro, el apóstol Pedro, podremos ver cómo fue su evolución, su crecimiento espiritual. El Pedro que estamos ahora aquí viendo. Bueno, ahora Pedro escribe a líderes que enfrentan en ese tiempo, estaban enfrentando tiempos difíciles, pero su mensaje, este mensaje que está aquí, sigue siendo actual para el día de hoy. El pastorado no es un cargo, no es como que, déjame voy y meto mi aplicación como cualquier trabajo. O sea, eso anda hoy mucho en día. De veras que qué barbaridad. Que ven el pastorado, lamentablemente en estos tiempos el pastorado lo ven como un cargo cualquiera, como cualquier cargo, como que cuando vas y metes una aplicación al McDonald's y dices, a ver si me dan de manager o de supervisor, o en una compañía a ver si me dan el cargo de manager. Y no, o sea, el pastorado no es un cargo, el pastorado es un carácter. No es solamente un título que yo voy y estudio y me dan el título de pastor, lo que sea. No es solo un título, es un llamado. Es un llamado. Y hoy veremos lo que significa pastorear a la manera de Dios. A la manera de Dios, no a la manera de cualquiera ahí, que ahora cualquiera es pastor, cualquiera abre una iglesia, cualquiera dicen yo me pongo o me pusieron ahí porque pues nomás allí ya no había quien, ¿verdad? No. Vamos hoy a ver lo que significa pastorear a la manera de Dios. Bueno, primero, el llamado del pastor. Ok, vamos a ver primero el llamado del pastor. Veamos el versículo 1. Dice, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego. Ok, Pedro, si vemos aquí, no empieza mandando. Pedro no empieza hablándole a los demás líderes, a los demás pastores. Él como apóstol del Señor Jesucristo, él no empieza mandando. No va y les dice, y les escribo esta carta para que esto y ahí hagan así y hagan así. No. Fíjese la palabra que utiliza. Les ruego. Les ruego.
Él empieza rogando. Les ruego, les pido, les imploro. Es como les está diciendo aquí. La verdadera autoridad espiritual se ejerce con humildad. Humildad. 3 cosas que Pedro se atribuye. Vamos a ver aquí. Solamente, fíjense lo que vamos a sacar, todo lo que vamos a sacar de un solo versículo. Solamente del versículo 1, Pedro se atribuye 3 cosas. La primera, él se dice que es un anciano como ellos. Un anciano, dice, yo soy un anciano igual que ustedes. Él no se coloca por encima. Él no les escribe, yo, Pedro, el apóstol Pedro de Jesucristo, les digo esto, No. Él les dice, yo, igual que ustedes. Igual que ustedes. O sea, él no se coloca por encima de ellos. Él se pone al lado de ellos. Y eso muestra una gran humildad de Pedro, una gran humildad. Si algo hay hoy en día en muchos que se dicen ser pastores, es que no hay humildad. No hay humildad. Segundo, él se pone como un testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, su autoridad nace, Su autoridad nace del sacrificio que él vio con sus propios ojos. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, él lo vio. Yo siempre he dicho, no hay nada más que te dé autoridad para decir, para hablar la palabra de Dios. En mi caso, que yo doy la palabra, no hay nada más que te dé esa autoridad que el haberlo vivido y haberlo experimentado. Dice la palabra, de lo que he visto y oído, de eso te hablo yo. O sea, Pedro les estaba diciendo porque él había visto él había vivido el sacrificio que Cristo hizo. Él lo vio con sus propios ojos. Ahora, hago un paréntesis aquí también sobre la autoridad pastoral. La autoridad pastoral está sujeta a su buen ejemplo. En 1 Pedro 5:3, me voy a adelantar un poquito aquí, dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Una de las principales funciones del pastor es enseñar la Biblia, en la que se sustenta el título de maestro en aquel tiempo, en estos tiempos bíblicos. El que sustentaba el título de maestro era porque lo que el maestro enseñaba lo vivía. Y también yo he dicho mucho eso en mis enseñanzas pasadas, de tiempo, los que me siguen desde hace años. Yo lo he dicho en varias enseñanzas. No hay nada también que te dé autoridad para dar la palabra, que lo que tú estás hablando y lo que tú estás enseñando, tú lo hagas. Tú lo hagas, que tú lo vivas. Igual que si en algo estás fallando, la misma palabra le habla a uno primero, antes de irla a compartir. Yo no puedo hablar
de algo que yo no estoy haciendo. Yo, ¿cómo le voy a decir a un hermano, haga esto, haga lo otro, si yo ni yo lo hago? ¿Verdad? Entonces, ahí es lo mismo. Una de las principales funciones del pastor es enseñar la palabra de Dios. Esa es una de las principales funciones. Ahora, en aquel tiempo bíblico, el que sustentaba, al que se le daba un título de maestro de la palabra de Dios, era porque lo que enseñaba lo vivía. La congregación se va a sujetar fácilmente. Es más, usted no tiene ni que imponerse ni que nada. La congregación se va a sujetar fácilmente a un pastor que ejerce su autoridad con el ejemplo. Con el ejemplo. Por favor, con el ejemplo. Ahora, ¿cómo? Por ejemplo, si yo quiero, es un ejemplo, si yo quiero que la congregación se levante a servir en un área que se está necesitando, yo soy el primero que tengo que ponerme a servir. ¿Me explico? Para que entonces ellos se animen a servir. Porque yo lo estoy mostrando con mi ejemplo. Yo lo estoy haciendo. Si yo quiero que la congregación se levante a orar, el primero que debe orar soy yo. Si yo quiero que la congregación me apoye en, no sé, en cualquier actividad, no sé, lo que ahí a ti se te venga a la mente, el primero que debe de hacerlo soy yo. Eso es ejercer autoridad pastoral. O sea, se ejerce autoridad pastoral. La autoridad no es mandar. O sea, hay que sacarnos de la mente eso. No es estar delegando y mandando. No. Autoridad espiritual es ejercerla primero con el ejemplo. Esta era la debilidad de los fariseos. Los fariseos eran muy buenos catedráticos, o sea, sabían mucho, ¿verdad? Pero ellos no eran maestros como los que nos dice la palabra, porque ellos no podían ejercer una buena autoridad en el pueblo. ¿Por qué? Porque lo que hablaban no lo hacían. Eran muy buenos, ¿no? Sabían bastante, pero no lo hacían. Dice Mateo 23:3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ahí está. Ahora, también aquí Pedro se atribuye que él era participante de la gloria venidera. O sea, su motivación de Pedro no era terrenal. La motivación de Pedro era eterna. El pastorado comienza con un llamado humilde. Con un llamado humilde. Quien lidera la iglesia, una congregación, no lo debe de hacer por posición, sino por convicción y obediencia a Dios. Esto del pastorado no es cualquier cargo, no es cualquier posición, no lo tienen que ver como un trabajo, un cargo, como les dije ahorita, de que déjame meto mi aplicación y que me paguen por ser pastor. O sea, no es así. No es así. Y eso, lamentablemente, hoy en día se ve mucho.
¿ok? Si te dan tu ofrenda y si te dan tu diezmo o lo que como tú le quieras llamar o tu pago, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ese no debe ser tu motivación. Tu motivación no debe de ser por ese cheque que te dan. Tu motivación debe ser por convicción y por obediencia a Dios. Porque estás obedeciendo al llamado que Dios se supone que te dio. Ahora, la tarea del pastor. Sigamos en el versículo 2. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Hágalo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. En Reina Valera dice, apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. ¿Qué significa apacentar? Apacentar significa alimentar con la palabra de Dios. Dar un buen alimento de la palabra de Dios. Déjense de cosas de que, doy algo más motivacional, doy algo más de prosperidad, No, a Dios no le importa más darnos un carro nuevo que trabajar en nuestro corazón. Esa es el punto aquí, es el corazón el alma de la gente, de las personas. Lamentablemente hoy en día hay mucha iglesia que se dice ser iglesia cristiana y simplemente son instituciones que hablan de prosperidad, que hablan motivación espiritual, que sacan cualquier versículo y lo voltean al contexto que quieren. Y no se habla el evangelio. El evangelio, el centro del evangelio es el Señor Jesucristo. Y para lo que se predica la palabra de Dios, aquí es para estar a cuentas con Dios, arreglar esas áreas que están en nuestro corazón para que estemos listos y preparados cuando Cristo venga por su iglesia. Porque si no estamos listos y preparados, Cristo viene pronto y entonces aquí nos vamos a quedar y nadie se va a ir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está listo y preparado, porque como vírgenes no fuimos sabias, ni fuimos listas y preparadas con esas lámparas de aceite para cuando viniera el novio por su iglesia. Y todo eso se debe al alimento espiritual, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso significa apacentar. Apacentar la grey es alimentar el rebaño, alimentar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, lo que necesita nuestra alma. Ahora, ¿qué significa apacentar? También significa guiar por caminos seguros. Guiar por caminos seguros. Un pastor que apacenta su grey, guía. O sea, por eso está en la posición que está arriba, ¿verdad? Como posición espiritual, digámoslo así, posición espiritual, porque él es el que va al frente y la grey, que somos nosotros, la congregación, vamos atrás y vamos siguiendo los pasos del pastor, ¿verdad? El pastor apacienta su grey al guiar por caminos seguros. Nos va guiando hasta llegar a la meta, hasta llegar a ese propósito, a esa meta que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Apacentar significa cuidar con amor. Cuidar con amor, ahora, cuidar con amor, una cosa es cuidar con amor y otra cosa es
la palabra se puede decir solapar, ¿verdad? No porque ames mucho al hermano, dice la palabra, cuida al hermano con amor, ama a tu hermano, no por eso se va a solapar cosas que tú sabes que están en contra de la palabra de Dios, o sea, sino al contrario, se cuida con amor. Al cuidarse con amor es disciplinar con amor, llamar la atención con amor, reprender con amor, en fin, todo eso es parte del cuidado espiritual del creyente, pero todo hacerlo con amor. Lo hago porque te amo. Si no te amara, te dejo que hagas lo que quieras y sigue tu camino y pues no, nos está diciendo cuida con amor. Pero dentro de ese cuidado también va tienes que disciplinar, disciplina con amor. Tienes que regañar, regaña con amor. Tienes que, porque es para cuidarte de que algo peor te venga, ¿verdad? Con amor. Apacentar es proteger del peligro espiritual. Proteger del peligro espiritual. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y el pastor debe reflejar esa voz. Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz. El pastor debe reflejar esa voz. Esa voz que nos está diciendo, hey, cuidado porque mejor vente por acá, no, vente por allá. El pastor debe de reflejar esa voz. Esa voz como cercana, amorosa y clara. Cercana, amorosa y clara. Ahora, 3 verdades importantes del texto que leímos. De este texto, el versículo 2, ¿ok? La iglesia es la grey de Dios. La iglesia en general, los creyentes, todos los que conformamos la iglesia del Señor, es la grey de Dios. Nadie es dueño de la iglesia. Todos somos mayordomos. Nadie es dueño de nadie. Aquí todos somos mayordomos. Ahora, dice también en el versículo 2 que está entre vosotros, ¿verdad? El pastor, ¿ok? El pastor va caminando con el pueblo, no va dirigiendo de lejos. Cuando usted ve un pastor de ovejas, a mí me ha tocado ver, porque allá por donde vive mi mamá hay una persona que tiene ovejitas y anda guiándolas. El pastor que guía a las ovejas, que anda con sus ovejitas, no está cuando las va guiando para llevarlas al destino, a donde tienen que estar seguras para comer ese alimento fresco, ese alimento bueno para ellas. Ese pastor no está sentado y no va diciéndoles, sí, váyanse por allá, ovejitas, por allá, denle por allá, ahí esténse, vayan derecho o a la izquierda. No, ¿verdad? No va así. El pastor va entre ellas, va caminando con ellas. Él no está ahí aparte, él va caminando con ellas. El pastor no dirige de lejos. El pastor va caminando con el pueblo. Ahora, dice, en el versículo 2 también nos dice que cuidando de ella, dice, cuiden del rebaño, ¿verdad? Cuiden del rebaño. O sea, es cuidar de ellos. El ministerio pastoral es más que predicar. O sea,
no solamente es predicar. Predicar, dar la palabra, cualquier hermano lo podemos hacer. Cualquier hermano lo podemos hacer. El ministerio pastoral es más que predicar. El ministerio pastoral es cuidar personas. Cuidar personas. Cuidar familias. Cuidar corazones. Y englobándote todo eso, cuidar el alma. Aquel que tiene un corazón de pastor, que estamos hablando un corazón conforme al de Dios, corazón de pastor conforme al de Dios, es aquel que sabe lo que cuesta un alma. Cada alma costó la sangre de Cristo. Y ese pastor que tiene, ese hermano que tiene un corazón de pastor, sabe eso. Y cuida esa alma, independientemente de lo externo, lo físico, lo material. No. El punto aquí es el alma. Es el corazón de personas, de familias, desde el más pequeño de la congregación hasta el más anciano. Ser pastor es más que predicar. Y si piensan que nada más es predicar, pues entonces no es pastor. Usted nomás es predicador o evangelista. Ser pastor es más que predicar. Ser pastor es cuidar el alma de las personas. Es cuidar familias, es cuidar personas, pero no tanto en lo externo, sino dentro. El alma, el corazón. A Dios no le importa tanto lo material ni lo físico. A Dios lo que le importa es el alma. El pastor alimenta, ama y acompaña. No solo enseña Biblia. Enseñar Biblia podemos hacerlo muchos. Sino el pastor alimenta, ama y acompaña. Y no solamente enseña la Biblia, sino que vive la Biblia. Vive la Biblia delante del rebaño. Ahora veamos la actitud del pastor. Versículo 2 y 3. Vamos a repasar el 2 y nos vamos al 3. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Pedro ahora pasa del qué al cómo. No por obligación, dice Pedro. No por obligación, sino voluntariamente. El ministerio no debe sentirse como una carga amarga. Tengo que hacer esto. Tengo que visitar a fulano. Tengo que llamarle a mengano. Tengo que ir a ayudar a mengano. Tengo que orar por esto. Tengo que trabajar en esto. Tengo que hacerlo. No.
no es una carga amarga, no debe sentirse así. Y si lo estás sintiendo así, cuidado, cuidado. El pastor sirve, lo hace porque ama a Dios. Ama a Dios. O sea, por amor a Dios. Si usted sabe lo que es eso, por amor a Dios, usted lo va a hacer con gusto. Y sus fuerzas se van a renovar día tras día, tras día, tras día. Veamos a Pedro. Pedro lo decía porque él así lo hacía. Pedro no decía por decir, Pedro lo decía porque él lo hacía así. Como yo te hablaba el lunes, que les grabé un videito ahí cortito de cómo en tu carne quieres ser de una manera, en tu carne quieres hacer las cosas de una manera, pero no lo haces, sino lo terminas haciendo como Dios te dice que lo hagas, terminas actuando como Dios te dice que actúes. Y ¿sabes lo primero que te hace ser como Dios te llama a ser? Es la pasión por Él. Si tú preguntas, ¿qué te hace resistir tentaciones? ¿Qué te hace resistir en pruebas? ¿Qué te hace resistir? Una de las cosas que te hace resistir y que te hace hacer las cosas bien y seguir haciéndolas día tras día, las cosas que Dios te manda hacer, es el amor por Él. Yo le he dicho muchas veces a Dios, Señor, ¡ay! No más, Señor. Yo le he dicho así, no más porque te amo a ti, Señor. Porque te amo a ti, me muerdo la lengua. Ay, Señor, no más porque te amo a ti, no hago lo que quería hacer. No más porque te amo a ti, no le contesto para atrás feo. Después de lo que me dijo. O sea, tu carne como dice la palabra, mueres a tu yo todos los días. O sea, esto es de morir a tu yo todos los días. Y lo que te lleva a hacerlo es el amor por Dios, la pasión por Él. El ministerio no se debe sentir como una carga. El pastor que tiene un corazón de pastor, que de verdad es pastor, sirve a Dios porque lo ama a Dios. Lo hace por amor a Dios. Ahora, nos dice Pedro, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir esto? Dios mira el corazón del pastor. En el momento en que tú estás haciendo las cosas, Él ya sabe con qué intenciones lo estás haciendo. Él mira el corazón. El ministerio no es un negocio. El ministerio no es un negocio, es un privilegio santo. El pastor debe servir con entusiasmo, no con desánimo permanente.
Por eso les digo, aquí en el caminar con Dios, todo es el corazón. Porque Dios mira los corazones. ¿Con qué motivación? Y eso no nomás es para un pastor, es para toda persona que sirve a Dios. ¿Con qué motivación hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Dios ya lo sabe. Dios sabe por qué lo haces. No como señores, sino siendo ejemplos, dice Pedro. Vuelvo a hablar de la autoridad pastoral. La autoridad pastoral no es de dominio, no es de que, porque yo soy el pastor y aquí se hace como yo digo, no, o sea, autoridad pastoral no es de dominio, autoridad pastoral es de inspiración. Inspiración. Un pastor que ejerce su autoridad espiritual es de inspiración para su congregación. El pastor guía primero con su vida, y luego con sus palabras. La gente no se va a fijar más en tus palabras que en tu vida. Por eso les digo, es bien tremendo. Cuidado que hablamos, cuidado que enseñamos, porque si es algo que yo estoy demandando, exhortando a la gente a hacer, pero yo no lo hago, cuidado. Porque ahí es cuando se pierde esa credibilidad y esa autoridad, porque hablamos cosas que no hacemos. Cuidado cuando pase eso, porque Dios no solo mira lo que hacemos. Aquí deje usted el hermano, la hermana, la congregación. Dios no mira solo lo que hacemos. Dios mira cómo lo hacemos. Un pastor conforme al corazón de Dios sirve con gozo, con integridad, que la integridad es honestidad, es honesto, y con humildad. Humildad, es muy importante la humildad. Ahora, hay una recompensa para el pastor. Dice el versículo 4, así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Un día, como ya sabemos, Cristo regresará, Cristo volverá. Y Él es llamado príncipe de los pastores, porque Él, Cristo, es el buen pastor. ¿Qué recompensa promete? Dice que tendrán una corona incorruptible de gloria. No es una corona terrenal que se marchita. En los tiempos de antes, en los tiempos bíblicos, los atletas vencedores, cuando ganaban, ¿verdad? Recibían unas coronas de laurel. No sé si ustedes, saben, ¿verdad? Y los que no sepan, son unas hojas que se llaman laurel, y las hacían estas coronas hechas de estas hojas de laurel o de ramas o de flores. Eran símbolos de honor humano, pero esas coronas tenían 3 características. La primera de ellas es, pues como eran flores, eran hojas, ¿verdad?
se marchitaban rápido. A los pocos días, pues perdían su color, perdían su olor y perdían pues su valor. 2, eran temporales. El aplauso duraba poco y la gloria terminaba pronto. Y 3, dependían del esfuerzo humano. Se ganaban por la fuerza, por el rendimiento, esas coronas, o se ganaban por la fama. La corona incorruptible, la corona de la cual Cristo habla, es una corona que no se marchita. Esa corona no pierde su gloria con el tiempo. Es eterna. Es eterna porque no depende del reconocimiento humano, sino del reconocimiento de Dios. Nuestro Dios es eterno. Por eso es una corona eterna. Porque esa corona no me la va a dar mengano, no me la va a dar sutano, porque me la gané. Me la va a dar Dios, el eterno poderoso, Dios. No se gana con fuerza. Esa corona no se gana con fuerza, sino se gana con fidelidad. No se obtiene por competir con otros. Aquí no se trata de que, déjame para ser el mejor pastor de todos. No. No se obtiene por competir con otros, sino por servir al Señor con un corazón sincero. Por servir al Señor con un corazón sincero. Las coronas de este mundo, ¿okay? La fama, los títulos, los aplausos, los logros, la apariencia, son corruptibles. Esas pasan, se acaban, duran poco. Pero la recompensa que Cristo da a los suyos es eterna y perfecta. Cuando el pastor, líder o creyente fiel, que trabaja para Cristo, puede ser, ¿verdad?, que aquí no recibas aplausos, aquí no recibas reconocimiento por tu esfuerzo. Puede que tu trabajo sea oculto, que tú sirves a Dios detrás, que no eres visto, ¿verdad? Que nadie te ve tu trabajo. Puede ser que tu trabajo sea silencioso, puede ser que tu trabajo sea sacrificial, pero Cristo promete una corona que no se marchita. La recompensa de Dios vale más que todos los reconocimientos humanos que tú puedas obtener aquí en esta tierra. Si eres pastor o si eres líder, recuerda esto: la verdadera recompensa no está aquí en la tierra, sino está en las manos de aquel que nos llamó. Yo recuerdo, y te lo cuento como testimonio, yo recuerdo un día que estábamos pasando un tiempo muy difícil. Para los que saben, que me conocen de años y que saben del accidente fuerte que mi esposo tuvo hace como 2 años y medio, bueno, ya van a ser 3 años. Y pasamos tiempos muy difíciles, a pesar, ¿verdad? Claro que Dios no nos dejó, Dios se movió grandemente, usó a muchas personas, tanto dentro de la congregación donde nos congregábamos, tanto fuera de la congregación, hasta pastores, hermanos de otras congregaciones que
que nosotros no asistíamos, hasta personas del mundo, para, o sea, personas inconversas que no son cristianas, para bendecirnos durante ese tiempo difícil. Pues llegó un tiempo, un día que, pues, teníamos dos muebles, dos camionetas. Una camioneta se nos descompuso total de la transmisión. La otra la tuvimos que vender, y aparte también ya andaba fallando del motor. Entonces yo no teníamos en ese tiempo para arreglarla, y mucho menos, ¿verdad? Entonces tuvimos que venderla. Habíamos vendido esa troca, se nos descompone la otra camioneta de la transmisión, y pues apenas nosotros todavía comenzando, ¿verdad? Es más, creo que todavía ni mi esposo regresaba a trabajar, todavía no estaba dado de alta, y nos quedamos sin ningún mueble. Me acuerdo que era un diciembre, y nos quedamos pues sin ningún mueble. Y yo me acuerdo que yo en mi oración, yo le dije a Dios, yo le pregunté, porque yo le pregunto a Dios, yo le puedo preguntar a Dios y Dios me contesta, y le pregunto o le hablo así como hablo con ustedes. Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo es posible? Le dije, ¿cómo es posible? Le dije así a Dios, que nosotros, siendo tus hijos, que te servimos, aún en medio de todo esto te seguimos sirviendo, Señor, te servimos, no tengamos ni en qué ir a tu casa para servirte. Yo sí le dije al Señor, o sea, yo le cuestioné, yo le dije, ¿cómo? Porque yo no entendía, yo dije, ¿cómo? O sea, no entiendo. Si te sirvo, estoy haciendo todo, sigo adelante, seguimos adelante a pesar de todo, pero no tengo ni en qué ir a la iglesia para servirte. Y era pleno diciembre. Entonces el Señor me contesta y me pone en mi pensamiento, el Espíritu me recuerda a Pedro cuando estaba el cojo en la puerta del templo La Hermosa pidiendo limosna, y Pedro llega y le dice, Pedro, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y me empezó a ministrar el Espíritu Santo diciéndome, Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía mi gloria, tenía mi poder. Me dijo, aquí tal vez no tengas oro ni plata, pero te esperan una corona, las calles de oro y el mar de cristal. Y comencé a llorar y entendí y dije, es cierto, Señor, tal vez aquí no tenga oro ni plata, pero tengo tu gloria, tengo tu poder, tengo tu palabra, y con eso me basta. A los días después, el Señor nos bendijo con un carrito. Y después nos bendijo por medio de otra persona con otra camioneta, sin down payment. Los dos. Y ahí supe que Dios no quiere tanto. A veces la gente se equivoca, piensa que a Cristo le importa más lo material. A Cristo no le importa tanto lo material. A Él le importa lo que está dentro. A Él le importa más que tú estés lleno de su poder,
de su gloria que tengas todo el dinero del mundo. Y ahí entendí, yo te tengo a ti, yo porto tu palabra, yo tengo tu gloria y yo tengo tu poder. Y con eso me basta y me sobra. Teniendo eso, usted puede hacer todo. Todo. Las recompensas de Dios valen más que las de cualquier ser humano. Si eres pastor o eres un líder, recuerda esto, que la verdadera recompensa no está aquí. No está aquí. La verdadera recompensa está en manos de aquel que te llamó. Primera Pedro 5, del 1 al 4, que leímos hoy, que estudiamos hoy, nos muestra el corazón del pastor conforme a Dios. Un llamado humilde, una labor de cuidado amoroso, una actitud de integridad, de honestidad y una esperanza eterna. Nos recuerda que la iglesia del Señor necesita pastores que amen como Jesús. La iglesia del Señor de hoy en día, los cristianos, necesitan de pastores que amen como Jesús los ama. Que sirvan como Jesús. Y que esperen la recompensa de Jesús. No la de un ser humano, cualquiera, sino esa recompensa eterna. Hago una invitación especial, una invitación final a cualquier pastor, cualquier líder que esté viendo este video, que si tú necesitas renovar tu corazón delante de Dios, lo hagas. Lo hagas. Que le digas, ahí le puedes decir, Señor, hazme un pastor conforme a tu corazón. Y quiero decirte que no te rindas, no te rindas, no te rindas. Cristo ve cada lágrima. Cristo, Él ve cada visita que haces. Cristo escucha cada oración que haces. Y Él ve cada sacrificio que haces. Él lo ve. Y con eso te tiene que bastar. La invitación para la iglesia del Señor es que oremos por los pastores, que los apoyemos, que agradezcamos a Dios por ellos, por esos pastores que de verdad tienen el llamado de pastor, que tienen un corazón de pastor, un corazón conforme al de Dios. Porque un rebaño sano, para tener un rebaño sano, se necesita pastores sanos y amados.
Si el pastor, por eso es muy importante el corazón del pastor, porque si el pastor está sano, va a tener una congregación sana. Entonces, si el pastor no está bien, la congregación tampoco va a estar bien. Entonces, hay que orar mucho por los pastores para que ellos estén sanos, ellos se sientan también amados por nosotros y por el Señor. Obvio que ya lo son, pero por nosotros, para que entonces todos los demás, toda la congregación esté sana. Y hago una invitación final para aquellos que aún no reconocen, para aquellos que aún no conocen a Cristo. Jesús es el buen pastor. Jesús fue ese pastor que dio la vida por ti. Y Él te llama por tu nombre. Él sabe cada uno de nuestros nombres y Él quiere guiarte. Él quiere guiarte a una nueva vida. Hoy puedes entregar tu corazón a Él. Simplemente dile: Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi buen pastor, que me cuidas, que me orientas, que me vas a guiar, que me sanas, que me vendas mis heridas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, límpiame, sáname, guíame, guárdame, protégeme en el nombre de Jesús. Siempre recordemos todos, sin incluir títulos ni nada, que el buen pastor, el príncipe de pastores, es el Señor Jesucristo. Y a Él es la gloria, a Él es la honra y a Él le debemos todo. Como dice su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. En el momento en que nos separemos de Dios, en el que nos soltemos de su mano, en ese momento ya no vamos a actuar ni vamos a ser como el Señor quiere que seamos y actuemos. Es muy importante la comunión con Dios. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, cuando te sientes triste, todo eso, acudamos al Señor. Y si necesitas tomarte un tiempo para orar, para ayunar, hazlo. Porque un pastor, un líder, tiene que estar bien, primeramente él, de su corazón. Porque si no, la congregación no va a estar bien. Y las cosas van a marchar con tu carne y ya no guiadas por el Espíritu Santo. Es muy, muy importante. Te lo digo con el corazón en la mano y con todo mi amor y con todo mi corazón. Muy importante, porque hay que recordar y tener en mente que esto no es un cargo más.
esto no solo es predicar. El pastorado es cuidar almas. Almas que Cristo pagó por ellas con su sangre. Y al final, en el tribunal de Cristo, se van a pedir cuentas. Lo dice la palabra. Por cada alma que pasó por tu congregación. No es cualquier cosa. Y es lo mismo para los que dan célula, es lo mismo para los líderes, es lo mismo. O sea, esto no es un juego de estar jugando a la iglesia, de estar jugando a dar la palabra, de estar jugando a servir aquí, a servir allá. Esto no es un juego. Dios lo ve todo y ve el corazón, con qué intenciones hacemos lo que hacemos. Te lo doy con todo mi corazón de parte del mismo Espíritu Santo, porque créeme que el que da el valor, la autoridad, todo para dar estas palabras, para dar estas enseñanzas, es Él, no yo. La próxima semana estaremos viendo sobre las células, sobre aquellos hermanos, hermanas que tienen, porque es un don y también es un don y es un llamado también que el Señor da a aquellos hermanos, aquellas hermanas que abren sus casas como para tener células. Estaremos viendo sobre eso porque también para los que tienen ese llamado de las células tienen que tener un poco de corazón de pastor, porque cada célula o cada hogar que se abre para dar la palabra, que se les llaman células o estudios familiares o grupos familiares, tienen diferentes nombres, son como pequeñas iglesias. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé ánimo para seguir adelante. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Bendiciones.